A la hora de pasar de este mundo al Padre Celestial, Jesucristo le dijo a los discípulos: les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Tendrán una alegría que será perfecta. Les he dicho todo esto por medio de parábolas. Llegará la hora en que ya no les hablaré por parábolas, sino que les hablaré claramente del Padre Celestial. Aquel día ustedes pedirán en mi nombre, y no será necesario que yo les ruegue al Padre por ustedes, ya que Él mismo los ama, porque ustedes me aman y han creído que yo vengo de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y me voy al Padre Celestial. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 23b al 28. Jesucristo da a conocer el ser de su Padre Dios. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 11 de mayo, año 2024. Nuestro santo para hoy es un santo español, muy inteligente, muy docto. Es San Jerónimo, misionero jesuita. San Francisco de Jerónimo, misionero jesuita del siglo XVI en la historia de España. Le llamaban el apóstol de Nápoles, incansable trabajador en la conversión de las personas. Buscó el ejemplo siempre del buen pastor, y esa fue la imagen que él tuvo para ser un excelente hombre de Dios, para llegar a ser santo. Siempre siguió por la figura del Evangelio de Juan, hablando de quién es el buen pastor. Abrió el corazón para que Dios le infundiera el amor a los pobres, a los enfermos y a los oprimidos. Es el corazón que lo fue moldeando así a medida que iba anunciando el Evangelio. También fue muy famoso por las homilías, por los sermones, unas homilías profundas, muy bien etiquetadas, dice el historiador. También estudió humanidades, estudió filosofía, tuvo mucho éxito con el estudio y se volvió tan famoso que lo llamaban de muchas partes a dar conferencias y asesorías. Ahí tenemos un santo brillante, un santo de los pobres, un santo sabio, un santo que siguió, que él quería ser la figura del buen pastor, San Francisco de Jerónimo. Jesucristo da a conocer el ser de su Padre Dios. El Evangelio de Juan es muy privilegiado en una cierta temática que los otros evangelios no la tienen. Por ejemplo, esta es una temática muy de Juan, hablar del ser de Dios, del Padre Dios, del buen pastor, de la figura de Dios. Para nosotros como católicos, tener una imagen que todavía hay personas que dicen: yo no distingo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o ¿cómo? ¿Quién me explica qué es eso? Todavía hay gente preguntando. Hoy tenemos el temita de que Jesucristo da a conocer el ser de su Padre Dios. El que conoce muy bien a Jesucristo ya conoció a Dios, y el que tiene excelentes relaciones con Jesucristo tendrá muchas bondades que vienen de Dios. Entonces, ese es como el temita para hoy. He elegido dos frases. Una frase de un filósofo español que es muy famoso, estudió en Lovaina,
Madrid y Friburgo. Es del siglo XVIII, este filósofo. El filósofo decía, nadie tiene una experiencia psicológica de Dios. Dice el filósofo que se vive a Dios desde la vida, desde los gestos, desde las actitudes, y así se va conociendo a Dios a medida que se vive el misterio de Dios. Pero nadie tiene una experiencia psicológica de Dios, porque para conocer a Dios es toda una experiencia de fe, de la palabra de Dios. Hay santos que decían, por ejemplo, que la palabra de Dios era como, la palabra era lo esencial en Dios y daba a conocer a Dios. Y San Juan inicia su evangelio, por ejemplo, diciendo el valor que tiene la palabra. Todo empezó por la palabra, gracias a la palabra, nada sin la palabra. Nos vamos a quedar con esa frase de hoy: Dios es visible en la persona de Jesucristo. El caminito más derecho para llegar y conocer a Dios como Padre Celestial se llama Jesús de Nazaret. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre Celestial, y el que me conoce a mí, conoce quién es el Padre Celestial, y el que confía en mí, no necesita decírmelo porque ya mi Padre lo va a confiar directamente en él. Ahora dejo el mundo y me voy al Padre. Dios es visible en la persona de Jesús de Nazaret. Bien, Jesucristo da a conocer el ser de su Padre Dios. Vamos a ver cómo lo hace. Jesucristo cumple una misión que le encomendó el Papá, y podríamos decir que la tarea realizada por el Maestro de los Maestros la hizo perfecta, porque la misión de él era instaurar el reino de su Papá, traer la palabra que le enseñó su Papá y presentar a su Papá. Y la obra fue perfecta. La obra de Juan el Bautista también fue muy perfecta, que lo llegaron a confundir con Jesucristo el Bautista, porque él se dedicó a presentar a Jesucristo. Y eso fue lo que defendió totalmente. Detrás de mí viene alguien que es mucho mejor. Entonces no invadió el carril. Yo creo que para uno conocer a Dios y ser un buen representante de Dios, para hablar muy bien de Dios, para dominar el tema de Dios, si la persona no invade el carril, lo logra. Jesucristo es muy prudente y realiza la obra de Dios. No se excede en la misión que le encomendó Dios. Jesucristo mide las palabras, las acciones, la sabiduría, el talento, y le dice a la humanidad que la obra que él realiza la hace en nombre de su Papá. Ahí no está invadiendo el carril, muy sabio. Jesucristo regresa a la casa de su Padre, satisfecho de haber cumplido con la misión. Llama a los apóstoles y les dice: vengo a despedirme porque me voy. Dejo el mundo y me voy al Padre Celestial. Capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Ya cumplí mi misión y la hice correcta y perfectamente. Y le encomienda esa misión a sus seguidores: vayan y anuncien mi palabra. El que no se salga de ese carril será un sacerdote de esos muy buenos, una religiosa excelente, será un comunicador de la palabra de Dios muy bueno, porque está haciendo exactamente eso. El Hijo de Dios une magistralmente la obra de Dios y la misión que le encomendó su Padre Dios, y es tan perfecta la obra que él mismo le dice a la humanidad: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, él lo concederá, no hay problema. Jesucristo muestra el rostro del Padre, y eso es lo que tenemos que hacer los católicos: mostrar la cara de Dios. Que no diga la gente: esa señora casi me come, pues cae y me acaba, porque fui a la parroquia a hacer una pregunta, se cree la dueña del sitio.
Terrible que pase eso. La cara no es la cara de Dios. Cuando se atiende a la gente, se atiende un despacho, se atiende una portería, se atiende una persona, se le da una información a una persona. Hay todo eso, ahí está la cara de Dios. La gente cambia porque descubre el rostro de Dios en la gente. En los católicos, en los centros, en los seminarios, en los institutos, en todo, ven el rostro de Dios. Oigan eso, con eso sería suficiente. No necesitaríamos dar sermones, sino ver, oigan, caras amables, caras dulces, caras tiernas, caras sencillas, caras humildes. Que vean eso en nosotros los católicos, que digan qué cara de esa persona, qué amabilidad, qué sencillez, qué beneficio, cómo me atendieron de bien. Estoy impresionado. El Salmo 4 de la Biblia nos pone en actitud de buscar el rostro amable y generoso de Dios. Por ejemplo, el Salmo 4 de la Biblia dice, haz brillar, Señor, tu rostro sobre nosotros. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Salmo 4 de la Biblia. El Papa Benedicto XVI enseña que Jesucristo nos muestra el rostro de Dios y nos permite conocer el nombre de Dios. Hace las dos cositas y las hace muy bien. Qué bueno que dijeran eso de nosotros. Tanto que aprendí de esa persona, estoy muy agradecido. Qué sacerdote, qué catequista, qué evangelizador, qué persona que me atendió en ese sitio, me mostró el rostro de Dios, me educó, me formó. Dice Benedicto XVI, en Jesús de Nazaret Dios realiza realmente la visita a su pueblo y a la humanidad, envía a su Hijo y ese Hijo es el que presenta al Padre Celestial, revela a Dios. A Dios nadie lo ha visto, sí, eso es cierto. La Biblia misma lo dice en el prólogo del Evangelio de San Juan. A Dios nadie lo ha visto. El Hijo unigénito que está en el seno, Él lo ha contado. La manera de conocer a Dios es entrar en la vida del Hijo de Dios, mostrar y dar a conocer el rostro de Dios. Gracias, querido Dios. Hoy hemos aprendido una buena lección catequística, evangelizadora, cómo aprender a poner una cara, a dar la cara del mundo católico que debe ser la cara amable de Dios, así como Jesucristo lo miraban los judíos y le decían, qué hombre tan maravilloso, qué persona tan sabia, tan inteligente, qué hombre que tiene esos poderes tan maravillosos. Este señor es diferente a los que viven en el pueblo, decían los judíos. Jesucristo da a conocer el rostro de Dios y necesitamos rostros amables, necesitamos caras que sean caras amables, generosas, caritativas, bondadosas, que muestren el rostro de Dios. El filósofo español lo decía, nadie tiene una experiencia psicológica. La experiencia son los gestos, las actitudes de la vida cotidiana de aquel que puede mostrar a Dios. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.